La última maleta de su madre golpeó el impecable suelo de mármol con un sonido sordo y definitivo. Rodrigo Vargas no se giró para verlo. Simplemente empujó la pesada puerta de roble macizo hasta que el clic de la cerradura electrónica resonó en el vestíbulo, un eco metálico y frío que sentenciaba el final de una era. Afuera, en el porche barrido por el viento helado de la noche de Austin, doña Celia Vargas se encogió dentro de su chal de lana, un tejido viejo que olía a hogar y a recuerdos. A través del cristal biselado de la puerta, vio la silueta de su hijo dándole la espalda. Su reflejo distorsionado y alargado sobre la superficie pulida, convirtiéndolo en un extraño. Era un hombre que ya no reconocía, un hombre atrapado en una casa tan grande como vacía. Ella no lloró. Sus 75 años le habían enseñado que hay dolores tan profundos que las lágrimas no logran alcanzar. En su lugar, un silencio digno la envolvió, una armadura forjada con décadas de sacrificio y amor incondicional. Sus manos, nudosas y marcadas por el trabajo de toda una vida amasando tortillas y revolviendo guisos en el pequeño restaurante familiar, buscaron instintivamente el bolsillo de su abrigo. Apretó los dedos alrededor de un pequeño bulto, sintiendo el frío familiar del metal. No eran las llaves de esa mansión, que se abrían con códigos y tarjetas, sino las viejas llaves de latón de la primera casa, el lugar donde Rodrigo había nacido y donde cada rincón guardaba el eco de las risas de su padre. Esa casa ya no existía, pero las llaves seguían siendo el ancla de su memoria. Dentro, Rodrigo se ajustó el nudo de su corbata de seda, su reflejo en el espejo del vestíbulo, mostrándole al hombre que siempre había querido ser: exitoso, poderoso, impecable. El director ejecutivo de una de las startups tecnológicas más prometedoras de Texas sintió una punzada de alivio, una liberación casi culpable al saber que ya no tendría que esconder a su madre durante las cenas con inversionistas. Ya no más explicaciones sobre sus costumbres sencillas, su español marcado o sus manos que contaban una historia de trabajo humilde que él se esforzaba por borrar. Se convenció a sí mismo de que esto no era un abandono, sino una solución lógica, una transacción necesaria para proteger la imagen que tanto le había costado construir. El folleto del asilo de lujo y el cheque de 5 cifras que le había entregado eran, en su mente, pruebas de su generosidad, no del destierro. Afuera, Celia levantó la vista hacia el cielo estrellado, el mismo cielo que había contemplado con su esposo décadas atrás, soñando con un futuro para su único hijo. Un futuro que, irónicamente, se había materializado en esa jaula de cristal y acero que ahora la dejaba fuera. Fue entonces cuando susurró, no para la puerta cerrada ni para el hombre que estaba dentro, sino para el viento que parecía escucharla con atención: hijo, recuerda que todo lo que sube sin amor, el viento lo derriba. Eran palabras que su propio padre le había dicho, una verdad tan antigua como la tierra misma. Una advertencia sobre los cimientos frágiles de la soberbia. Sabía que su hijo no podía oírlas, pero también sabía que el viento siempre se encarga de llevar los mensajes que el orgullo se niega a escuchar. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, una profecía silenciosa llevada por la brisa nocturna. Es en estos momentos de profunda injusticia donde nacen las verdades más puras. Palabras que viajan a través del tiempo y la distancia, recordándonos la fragilidad de todo aquello que no está anclado en la gratitud. Antes de continuar, cuéntanos desde qué país nos acompañas. Tu comentario nos ayuda a que estas historias no se apaguen, a que estas voces de sabiduría silenciosa encuentren un eco en el corazón de quienes las escuchan, sin importar las fronteras. La conversación de hacía 3 días volvió a su mente con una claridad dolorosa. Rodrigo,
De pie en su cocina minimalista donde nunca olía a comida casera, le había explicado la situación con la frialdad de un gerente despidiendo a un empleado. «Mamá, ya no encajas en este estilo de vida. Tus costumbres nos avergüenzan». No lo había dicho con ira, sino con un cansancio calculado, como si ella fuera un problema logístico que finalmente había encontrado cómo resolver. El cheque sobre la mesa de cuarzo parecía una indemnización, un pago final por los servicios prestados como madre. El folleto satinado del asilo, con sus imágenes de ancianos sonrientes en jardines perfectamente cuidados, era el insulto final, la prueba de que para él, ella ya no era una persona, sino un objeto que debía ser almacenado con elegancia. Con una última mirada a la casa que nunca había sentido como suya, doña Celia se dio la vuelta. No esperó el taxi que Rodrigo había prometido llamar. Con la espalda recta y la cabeza en alto, comenzó a caminar por el largo y sinuoso camino de entrada que la alejaba de la mansión. Cada paso sobre el pavimento liso era un acto de reafirmación. No era una víctima expulsada, era una matriarca abandonando un territorio que había perdido su alma. Dejaba atrás no solo a su hijo, sino la ilusión de que el éxito material podía compararse a la riqueza de un legado construido con amor. Su pequeña maleta rodaba a su lado, conteniendo lo único que realmente importaba: su ropa, algunas fotografías y un par de viejas llaves de latón. Desde la ventana de su estudio en el segundo piso, Rodrigo la vio. Una figura pequeña y solitaria, cada vez más diminuta a medida que se alejaba, hasta que la oscuridad de la noche la devoró por completo. Por un instante, una extraña sensación de vacío lo invadió, un frío que no provenía del aire acondicionado, pero lo desechó rápidamente, centrándose en las luces de la ciudad que brillaban a lo lejos. El reino que había conquistado creía haber cerrado un capítulo, haber sellado el pasado con el clic de una cerradura electrónica. No podía saber que su madre, en su silenciosa partida, se llevaba consigo las únicas llaves que realmente importaban, las que podían abrir o cerrar para siempre las puertas de su destino. El asilo de ancianos, bautizado con el poético nombre de Serenity Gardens, era impecablemente limpio, ordenado y silencioso. Las paredes de un color beige neutro estaban adornadas con cuadros de paisajes genéricos, y los pasillos olían a desinfectante con un toque de lavanda. Era exactamente como el folleto lo había prometido, un lugar eficiente y seguro, pero carecía de alma. Doña Celia fue guiada a una habitación pequeña, pero luminosa, con vistas a un césped perfectamente cortado. No había nada fuera de lugar, ni una mota de polvo, ni un rastro de vida desordenada. Se sentó en el borde de la cama, el colchón firme bajo su peso, y por primera vez sintió el verdadero alcance del vacío. No era la ausencia de su hijo lo que pesaba, sino la ausencia de propósito. Sus manos, instintivamente, buscaron el bolsillo de su abrigo, cerrándose sobre el frío consuelo de las viejas llaves de latón. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Rodrigo Vargas celebraba, en la terraza de un exclusivo restaurante en el centro de Austin, con las luces de la ciudad extendiéndose a sus pies como una alfombra de diamantes, levantó una copa de champán. Acababa de cerrar un acuerdo de financiación que catapultaría su empresa a la estratosfera tecnológica. Sus socios lo elogiaban. Sus inversionistas le sonreían con admiración. Se sentía ligero, liberado, como si finalmente se hubiera despojado de un peso invisible que lo había anclado a un pasado que ya no le pertenecía. La imagen de su madre, una figura solitaria alejándose en la oscuridad, era un recuerdo borroso, un pequeño precio que había pagado gustosamente por la inmensidad de su nuevo horizonte. Estaba convencido de que le había dado una vida mejor, una vejez sin preocupaciones,
Y con esa justificación silenció la pequeña y molesta voz en su interior. Los primeros días en Serenity Gardens transcurrieron en una rutina monótona. Las comidas se servían a horas exactas, insípidas y nutricionalmente balanceadas. Las tardes se llenaban con juegos de bingo y programas de televisión. Celia observaba a los otros residentes, muchos de ellos perdidos en sus propios mundos de recuerdos o resignación. Vio en sus ojos el mismo vacío que sentía en su habitación. Fue en el comedor, durante un almuerzo particularmente silencioso, cuando tomó una decisión. Esa tarde se presentó en la oficina de la directora, una mujer eficiente pero distante. Con una calma que desarmaba, Celia le entregó el cheque que Rodrigo le había dado. «No quiero este dinero», dijo, «pero quiero usar su cocina. Quiero cocinar para todos». La directora, desconcertada por una petición tan inusual, finalmente accedió, movida por una autoridad en la voz de Celia que no esperaba. La transformación no fue inmediata, pero fue inevitable. Primero fue el aroma. Un tímido olor a ajo y cebolla friéndose lentamente en aceite de oliva que se abrió paso por los pasillos estériles. Luego, el perfume del cilantro fresco, del comino tostado, del caldo de pollo hirviendo a fuego lento durante horas. Los residentes, como flores marchitas que de repente encuentran agua, comenzaron a salir de sus habitaciones, siguiendo el rastro de esos olores que les recordaban a sus propias cocinas, a sus propias madres, a una vida que creían perdida para siempre. La comida insípida fue reemplazada por guisos reconfortantes, sopas que calentaban el alma y tortillas hechas a mano que sabían a hogar. Celia no solo estaba cocinando, estaba devolviéndoles la memoria del sabor, el placer de compartir una mesa. Fue durante una de esas tardes que un joven visitó el asilo. Se llamaba Mateo, un abogado que hacía trabajo voluntario ofreciendo asesoría legal a los residentes. Mientras esperaba a su cliente, el aroma de un mole poblano lo detuvo en seco. Era una receta inconfundible, la misma que su abuela intentaba replicar sin éxito, la receta secreta del pequeño restaurante del este de Austin, al que su familia iba todos los domingos, el sazón de los Vargas. Movido por la curiosidad, siguió el aroma hasta la cocina comunitaria. Allí, con las manos cubiertas de harina y una serenidad que parecía irradiar calor, estaba doña Celia. Él la reconoció al instante. Doña Celia dijo con una voz llena de un asombro casi reverencial: «Soy Mateo, el nieto de los Flores». El rostro de Celia se iluminó con una sonrisa genuina por primera vez en semanas. Las visitas de Mateo se convirtieron en una rutina. Ya no iba solo por su trabajo voluntario, iba a escuchar las historias de Celia. Se sentaba en la cocina mientras ella preparaba la comida del día, y ella le hablaba de su esposo, de cómo levantaron el restaurante desde cero, de los sueños que tenían para su hijo. Un día, mientras amasaba, le contó con nostalgia cómo habían vendido la casa y el terreno, todo lo que tenían, para darle a Rodrigo el capital inicial que necesitaba. «Confiamos en él para que lo manejara todo», dijo ella, sacando las viejas llaves de latón de su bolsillo y poniéndolas sobre la mesa. Eran su único ancla a ese pasado. Mateo miró las llaves y luego a los ojos de Celia, y una extraña inquietud comenzó a formarse en su mente. Era la confianza total de una madre, una confianza que el mundo de los contratos y la letra pequeña a menudo no sabía cómo proteger. Al mismo tiempo, la estrella de Rodrigo Vargas ascendía sin control. Una prestigiosa revista de negocios estaba preparando un perfil sobre él, titulándolo «El visionario de Austin». La periodista, una mujer incisiva llamada Amelia, lo entrevistó en su oficina minimalista con vistas panorámicas de la ciudad. Rodrigo recitó su historia, la que había perfeccionado con los años. El hijo de inmigrantes trabajadores que, a través de pura determinación y brillantez, había construido un imperio de la nada.
Cuando Amelia le preguntó sobre los detalles de su capital inicial, él respondió con una sonrisa encantadora. Fue un pequeño préstamo familiar, nada extravagante. Mi padre siempre creyó en la importancia de forjar tu propio camino. La respuesta fue pulcra y evasiva, una frase perfectamente diseñada para cerrar cualquier línea de investigación adicional. Pero para una periodista como Amelia, una puerta cerrada era a menudo una invitación a buscar otra entrada. Mateo salió del asilo esa tarde con una sensación de desasosiego que no podía ignorar. Las palabras de Celia resonaban en su cabeza. Confiamos en él para que lo manejara todo. La historia del éxito de Rodrigo Vargas era bien conocida en Austin, pero siempre había tenido lagunas, detalles que no encajaban con la narrativa del hombre hecho a sí mismo. Algo en la forma en que Celia sostenía esas viejas llaves, como si fueran el último vestigio de un reino perdido, le hizo sentir que la historia era mucho más compleja. No era solo el relato de un hijo que se olvida de su madre. Había algo más profundo, una pieza fundamental del rompecabezas que permanecía oculta. Esa noche no pudo dormir. La imagen de la confianza incondicional de Celia lo persiguió, y supo, con la certeza de un abogado que huele una injusticia, que tenía que empezar a buscar. No sabía qué encontraría, pero sentía que estaba a punto de tirar de un hilo que podría deshacer todo el tejido. La inquietud se había instalado en la mente de Mateo como una niebla persistente. Las llaves de latón sobre la mesa de la cocina del asilo, el peso de la confianza no escrita en la voz de doña Celia, todo ello formaba una ecuación moral que no lograba resolver. No era un caso, no había un cliente ni honorarios, pero sentía el tirón inconfundible de una injusticia silenciosa. Movido por un impulso que no podía explicar del todo, dedicó su siguiente tarde libre al archivo de registros públicos del condado. Buscaba la dirección del antiguo restaurante, un lugar que solo conocía por las historias de su abuelo. Se sentía como buscar una aguja en un pajar digital, navegando por bases de datos obsoletas y planos catastrales que se remontaban a décadas. No sabía qué esperaba encontrar, pero sentía que la verdad de Rodrigo Vargas no estaba en las portadas de las revistas, sino enterrada en aquellos documentos olvidados. En Serenity Gardens, la conversación con Mateo había despertado en Celia ecos de un pasado que mantenía cuidadosamente guardado. Esa noche, en el silencio de su habitación, abrió la pequeña maleta de cuero y sacó un viejo álbum de fotografías. Las imágenes estaban descoloridas por el tiempo. Ella y su esposo, jóvenes y sonrientes, con delantales manchados de harina frente a la fachada de El Sazón de los Vargas. Un pequeño Rodrigo soplando las velas de su 5º cumpleaños sobre una mesa del restaurante. En una de las últimas fotos, su esposo la abrazaba, señalando el edificio. «Este lugar es tu seguridad, Celia», recordó su voz en su memoria. «Tuyo y de nadie más, para que nunca dependas de nadie». Esas palabras, que en su momento fueron una promesa de amor, ahora resonaban con un significado completamente nuevo y doloroso. Mientras tanto, Rodrigo Vargas se sentía intocable, el arquitecto de su propio universo. La periodista, Amelia, lo había seguido durante una jornada de trabajo para su artículo, capturando la imagen del líder visionario. Durante una pausa, ella le hizo una pregunta aparentemente casual. «He oído que su familia tenía un pequeño restaurante. ¿Cómo se llamaba? Me encantan esas historias de origen». Rodrigo sonrió, una sonrisa pulida y ensayada. «Algo así», respondió con vaguedad. «Mis padres eran muy trabajadores, pero siempre me animaron a mirar más allá, a construir algo nuevo». Desvió la conversación hacia el futuro, hacia la inteligencia artificial y los mercados globales, creyendo haber esquivado una bala sin importancia. No se dio cuenta de que no era una pregunta, sino una prueba, y acababa de fallar. De vuelta en los archivos,
La frustración comenzaba a apoderarse de Mateo. Los registros de propiedades de esa zona del este de Austin eran un laberinto de cambios de zonificación y traspasos corporativos. Estaba a punto de rendirse, de convencerse de que solo estaba proyectando sus propias sospechas, cuando un nombre en un documento de 1998 le llamó la atención: Vargas Celia. Era una escritura de traspaso. El corazón le dio un vuelco. Encontró el documento de venta, fechado 18 años atrás. La propiedad, que incluía el local comercial y la vivienda familiar, había sido vendida a una empresa de desarrollo inmobiliario. Sintió una punzada de tristeza por Celia, imaginando su dolor al tener que desprenderse del legado de su esposo. Pero algo en las cifras, en la forma en que estaba estructurada la transacción, encendió una pequeña luz de alarma en su mente de abogado. Amelia no era abogada, pero su instinto era igual de agudo. La evasiva de Rodrigo sobre el restaurante la había convencido de que allí había una historia. Dejó de investigar al hombre y comenzó a investigar el mito. En los archivos de un antiguo periódico local encontró lo que buscaba. Un breve artículo en la sección de comunidad de hacía casi 2 décadas que lamentaba el cierre de El Sazón de los Vargas, descrito como el corazón del barrio. El artículo mencionaba brevemente a la viuda, Celia Vargas, y a su ambicioso hijo, un joven prodigio de la tecnología. La pieza terminaba con una nota melancólica, citando a un vecino que decía que Celia había sacrificado todo por el futuro de su hijo. La palabra sacrificio se quedó grabada en la mente de Amelia. Era una palabra con muchas capas y estaba decidida a pelarlas una por una. Las historias de fortaleza silenciosa a menudo son las que resuenan con más fuerza, recordándonos que el verdadero crecimiento tiene sus raíces en la paciencia y el cuidado. Antes de continuar, cuéntanos desde qué país nos acompañas. Tu comentario nos ayuda a que estas historias no se apaguen. En el asilo, Celia había encontrado una nueva rutina que le daba un propósito renovado. Había empezado un pequeño huerto en el patio trasero, con la ayuda de algunos residentes y el personal más joven. Les enseñaba a distinguir la hierbabuena del perejil, a saber cuando un tomate estaba listo para ser cosechado solo por su color. Sus manos, antes símbolo de un trabajo que su hijo despreciaba, ahora eran las manos de una maestra, transmitiendo una sabiduría ancestral y sencilla. No pensaba en la fortuna de Rodrigo, ni en la mansión de la que había sido expulsada. Estaba demasiado ocupada cultivando vida, demostrando que la verdadera riqueza no se cuenta en acciones de bolsa, sino en las semillas que uno planta y cuida hasta que dan fruto. Esa noche, Mateo no durmió. Con la escritura de venta en la pantalla de su computadora, comenzó a cruzar fechas. La venta de la propiedad de Celia y la fecha de incorporación de la primera empresa de Rodrigo estaban separadas por menos de una semana. Con su acceso a las bases de datos legales, buscó los documentos de fundación de la startup. Allí estaba, en blanco y negro, el capital inicial, una suma considerable, casi idéntica al precio de venta de la propiedad. Pero el registro indicaba que los fondos provenían de una cuenta de inversión personal a nombre de Rodrigo Vargas. No había ninguna mención de Celia, ningún contrato de préstamo, ninguna transferencia que la vinculara. Era un muro legal perfecto, demasiado perfecto. Amelia también estaba trabajando hasta tarde. La palabra sacrificio la llevó a una nueva línea de investigación. Contactó a un viejo crítico gastronómico retirado, un hombre con una memoria enciclopédica de la escena culinaria de Austin. Cuando le preguntó por El Sazón de los Vargas, la voz del hombre se llenó de nostalgia. «Ah, el mole de Celia, irrepetible», dijo. Fue una pena cómo terminó todo. Después de que su esposo murió, ella lo vendió todo para financiar el sueño loco de su hijo. Le dio hasta el último centavo.
Todos en el barrio sabían que ella se quedó sin nada para que él pudiera empezar. La frase del crítico fue como un relámpago en la mente de Amelia. La historia oficial era la de un genio hecho a sí mismo. Pero la verdad que empezaba a emerger era la de un hijo construido sobre los cimientos invisibles del sacrificio de su madre. Mateo se reclinó en su silla, el resplandor del monitor iluminando su rostro cansado pero decidido. Tenía la prueba, o al menos el contorno de ella. Sabía que Rodrigo había utilizado el dinero de su madre, disfrazándolo como propio para construir su leyenda. La injusticia era tan clara como el agua, pero el camino legal era turbio y complejo. Presentarle esto a Celia sin un plan sólido solo le causaría más dolor. Necesitaba un arma más afilada, una estrategia que no solo expusiera la verdad, sino que la hiciera innegable. Abrió su teléfono. Sus dedos se detuvieron sobre el nombre de un antiguo profesor de la Facultad de Derecho, un hombre legendario en litigios de fraude financiero. Sabía que esa llamada cambiaría todo. El plan silencioso estaba a punto de encontrar su voz, y sería un trueno. La llamada se hizo pasada la medianoche, en esa hora silenciosa donde las decisiones más importantes parecen tomar forma. Mateo, con los ojos cansados pero la mente afilada por la adrenalina de la indignación, marcó el número de su antiguo profesor de Derecho, Ricardo Méndez, una leyenda en litigios financieros conocido por su aversión a la arrogancia corporativa. Le expuso el caso con una precisión febril. La venta de la propiedad, la fundación casi simultánea de la empresa de Rodrigo, el muro legal perfecto que convertía un posible despojo en una transacción familiar aparentemente legítima. No hay un contrato de préstamo, profesor, ninguna prueba de que el dinero fuera para él. Solo la confianza ciega de una madre. Del otro lado de la línea, un largo silencio fue la única respuesta inicial. Ricardo Méndez era un hombre que se deleitaba desarmando relojes suizos solo para entender su mecanismo. El caso de Rodrigo Vargas era, para él, un mecanismo exquisitamente construido, una obra de ingeniería legal diseñada para ocultar una verdad simple. Después de recibir los archivos de Mateo, pasó las siguientes horas en su estudio, rodeado de libros y del olor a café fuerte. No buscaba un error en los contratos de Rodrigo, sino en la historia que contaban. Rastreó el origen de la propiedad, retrocediendo en el tiempo, más allá de la venta, hasta el testamento del esposo de Celia. Y allí, en la caligrafía anticuada de un notario de barrio, encontró la grieta. La única grieta que necesitaba. El documento era de una claridad devastadora. La propiedad era legada única y exclusivamente a su esposa, Celia Vargas, como su patrimonio incondicional y absoluto. La revelación fue sísmica. No era un activo familiar compartido, no era una herencia ambigua. Era de ella. El dinero obtenido de la venta, por lo tanto, nunca había sido de Rodrigo para invertirlo. Legalmente, al usarlo como capital inicial, sin un contrato que lo respaldara, no había aceptado un generoso regalo familiar. Había cometido un acto de apropiación indebida. Había tomado el único activo de su madre y lo había presentado al mundo como el fruto de su propio genio, construyendo su mito de hombre hecho a sí mismo sobre los cimientos de un patrimonio que no le pertenecía. El profesor Méndez se reclinó en su silla, una rara sonrisa formándose en su rostro. La soberbia de Rodrigo no solo lo había llevado a abandonar a su madre, sino que también lo había hecho descuidado. Había construido un castillo de cristal sobre un terreno robado. La llamada de vuelta a Mateo fue breve y cargada de una energía contenida. Mateo, esto no es un vacío legal, es un abismo moral con consecuencias legales. El dinero nunca fue suyo. Cada acción, cada inversión, cada ladrillo de su imperio fue financiado con un capital que le pertenece legalmente a su madre.
La confirmación del profesor no fue un simple análisis, fue una sentencia. La narrativa que Rodrigo había vendido a las revistas y a los inversionistas era más que una exageración, era un fraude fundamental. La historia del visionario de Austin estaba a punto de ser reescrita, no por una periodista, sino por los ecos de un testamento olvidado y la confianza traicionada de una madre. La noticia no le trajo a Mateo una sensación de triunfo, sino una profunda solemnidad. Ahora sostenía en sus manos el poder de desmantelar la vida de un hombre, pero, más importante aún, el deber de restaurar la dignidad de una mujer. El peso de esa responsabilidad lo acompañó durante toda la mañana siguiente. Sabía que presentarle esta verdad a Celia requería más que tacto. Exigía un profundo respeto por el dolor que inevitablemente le causaría. La revelación no solo le devolvería su poder legal, sino que también la obligaría a confrontar la verdadera dimensión de la traición de su hijo. Ya no se trataba de un abandono emocional, sino de un despojo calculado, una anulación de su historia y del legado de su esposo. Encontró a doña Celia en el pequeño huerto que había cultivado en la parte trasera del asilo. Estaba de rodillas, con las manos cubiertas de tierra, enseñándole a una joven enfermera cómo podar una planta de albahaca para que creciera más fuerte. La escena era de una paz tan profunda que a Mateo le pareció un sacrilegio interrumpirla con las duras aristas del mundo legal. Esperó pacientemente, observándola. En ese simple acto de enseñar a cuidar la tierra, vio la esencia de Celia, una mujer que, sin importar dónde estuviera, se dedicaba a cultivar vida. Era un recordatorio brutal de todo lo que Rodrigo había elegido olvidar y despreciar. Se sentó con ella en un pequeño banco de madera bajo la sombra de un roble joven. No empezó hablando de leyes ni de documentos. Le preguntó por su esposo, por el restaurante, por los sueños que habían construido juntos. Celia habló con una nostalgia serena, sus palabras pintando un cuadro de trabajo duro y amor compartido. Fue entonces cuando Mateo, con voz suave, le preguntó directamente sobre la venta de la propiedad. Recordé que me dijo que confiaron en Rodrigo para que manejara todo. ¿Alguna vez firmó usted un documento que le cediera el dinero a él como un regalo o una inversión de su parte? La pregunta quedó suspendida en el aire, simple y directa, cortando a través de décadas de confianza asumida. Celia lo miró, una confusión inicial nublando sus ojos. No, dijo lentamente, sacudiendo la cabeza. Era el dinero de su padre, para nuestro futuro, para que él tuviera un buen comienzo. Confié en mi hijo. En ese momento, Mateo supo que tenía que mostrarle la verdad. Con un cuidado casi ceremonial, extendió sobre el banco las copias del testamento y del registro de la empresa de Rodrigo. Le explicó, en el lenguaje más sencillo posible, lo que los documentos significaban. Doña Celia, este dinero no era para su comienzo. Este dinero es la base de todo lo que él tiene. Y legalmente, nunca dejó de ser suyo. Cada dólar, cada oficina, cada contrato, todo fue construido con lo que su esposo le dejó a usted, y solo a usted. El silencio que siguió fue más denso que cualquier palabra. Celia no lloró. Sus ojos no se llenaron de ira. Se fijaron en un punto distante, como si estuviera viendo una película de su vida proyectarse en el aire. Vio a su esposo, a su hijo pequeño, la fachada del restaurante, vio el sacrificio, la esperanza y la confianza que había depositado en su único hijo. Lentamente, su mano se deslizó hacia el bolsillo de su delantal y sacó el pequeño bulto de metal. Colocó las viejas llaves de latón sobre los documentos legales. El sonido del metal contra el papel fue suave, pero resonó como un martillo de juez. Las llaves, que habían sido un símbolo de su memoria, se transformaron en ese instante en un emblema de su poder. Finalmente, levantó la vista y miró a Mateo.
En sus ojos ya no había solo el dolor de una madre abandonada, sino la serena resolución de una matriarca que acaba de ser despertada. La fragilidad había sido reemplazada por una fortaleza forjada en la verdad. Su voz, cuando habló, era tranquila pero inquebrantable, desprovista de cualquier rastro de duda. No le preguntó qué podían hacer, no preguntó si podían ganar. Su pregunta fue mucho más fundamental, una que cambió el curso de todo y marcó el verdadero comienzo de la justicia. Dime, Mateo, ¿qué se necesita para recordarle a un hijo el verdadero valor de la primera piedra? La pregunta de Celia no era una súplica, sino una directriz. No buscaba venganza, sino una lección sobre los cimientos. En la serenidad de aquel jardín, donde la vida brotaba de la tierra bajo sus cuidados, le explicó a Mateo su plan. No quería el dinero de vuelta, no anhelaba la ruina de su hijo. Lo que deseaba era algo mucho más profundo y reparador. Quería que Rodrigo se viera obligado a mirar la primera piedra, aquella que él había enterrado bajo capas de arrogancia y éxito manufacturado. Le pidió a Mateo que procediera, no con la furia de un litigio, sino con la precisión de un cirujano que extirpa un mal para salvar al paciente. Quería que la verdad se presentara no como un arma, sino como un espejo ineludible. Siguiendo las instrucciones de Celia, Mateo y el profesor Méndez no iniciaron una demanda estridente por millones de dólares. Su estrategia fue mucho más elegante y devastadora. Presentaron una notificación legal precisa y silenciosa ante la Comisión de Valores y los principales bancos de inversión de Rodrigo. No era una acusación de robo, sino una reclamación formal de patrimonio. El documento, respaldado por el testamento del señor Vargas y un meticuloso rastreo financiero, argumentaba que la totalidad del capital semilla de la empresa provenía de un activo personal de doña Celia Vargas, del cual no existía registro de cesión, venta o donación. La notificación solicitaba el congelamiento preventivo de los activos principales de la compañía, hasta que el origen de su fundación fuera legalmente clarificado. El imperio de Rodrigo Vargas no se derrumbó con el estruendo de un trueno, sino con el silencio de una tarjeta de crédito corporativa rechazada. Luego, una llamada de su director financiero, con la voz teñida de un pánico helado, informándole que las cuentas maestras de la empresa habían sido bloqueadas. En cuestión de horas, el hombre que movía millones con una orden de voz se encontró financieramente paralizado. Sus socios, aquellos que lo adulaban en cenas exclusivas, de repente no respondían sus llamadas. El castillo de cristal que había construido no estaba siendo atacado por un ejército, sino que su misma base, su legitimidad, se había disuelto, revelando que siempre había estado flotando sobre el aire. Al mismo tiempo, el viento que Celia había invocado en su susurro nocturno comenzó a soplar desde otra dirección. Amelia, la periodista, recibió una filtración anónima, una copia de la notificación legal. La historia que estaba escribiendo sobre el visionario hecho a sí mismo cambió de rumbo drásticamente. El mito del genio que surgió de la nada se desmoronaba para dar paso a una narrativa mucho más oscura y fascinante, la del hijo que había construido su fortuna sobre el patrimonio silenciado de su madre. La publicista de Rodrigo intentó frenar la historia, pero ya era tarde. La verdad, una vez liberada, tiene su propia inercia y estaba a punto de golpear la imagen pública de Rodrigo con la fuerza de un huracán. Mientras el mundo de su hijo se desintegraba, doña Celia no esperaba junto al teléfono. No buscaba noticias ni se regodeaba en el caos. Esa mañana se dirigió a la cocina comunitaria de Serenity Gardens con una misión. De una pequeña caja que Mateo le había traído, sacó ingredientes que no se veían en esa cocina desde hacía décadas. Chiles secos, especias exóticas, una tableta de chocolate oscuro. Comenzó a preparar el mole poblano de su esposo,
la receta secreta que había sido el alma de El Sazón de los Vargas. No estaba cocinando para celebrar una victoria, sino para preparar un testimonio, uno que no se pronunciaba con palabras, sino que se sentía con el alma. Las llamadas desesperadas de Rodrigo finalmente llegaron al teléfono de Mateo. Exigía, amenazaba, suplicaba. Quería saber qué estaba pasando, quién estaba detrás de esto. Mateo lo escuchó con una calma inquebrantable y, cuando Rodrigo terminó de vaciar su ira y su miedo, le respondió con una sola frase. Su madre lo recibirá mañana al mediodía, en la cocina de Serenity Gardens. La imposición de los términos fue absoluta. Ya no era Rodrigo quien dictaba el lugar y las condiciones. Por primera vez en su vida adulta, tendría que ir a donde su madre le indicara, a su territorio, un lugar construido no sobre el dinero, sino sobre la comunidad y el respeto que ella misma había cultivado. Al día siguiente, la cocina del asilo estaba impregnada del aroma profundo y complejo del mole. Varios residentes se habían sentado en el comedor adyacente, atraídos por el olor, observando en silencio, como un coro griego presenciando un drama inevitable. Doña Celia no vestía ropas de luto ni de triunfo. Llevaba su delantal de siempre, manchado de harina y especias. Sobre una pequeña mesa a su lado, junto a un plato de arroz blanco, había colocado el pequeño bulto de metal que siempre la acompañaba, las viejas llaves de latón. No estaban allí como una acusación, sino como un recordatorio silencioso del punto de origen de todo. Rodrigo llegó puntual, su rostro una máscara de agotamiento y furia contenida. Entró en la cocina esperando encontrar un equipo de abogados, una emboscada legal. En cambio, encontró a su madre, de espaldas a él, removiendo una olla con una cuchara de madera. El aroma lo golpeó primero, un fantasma de su infancia que lo desarmó por completo. Vio las llaves sobre la mesa y supo, en ese instante, que había perdido. No había un juicio con palabras ni un tribunal de abogados. El veredicto sería el aroma de un recuerdo olvidado y el peso de unas viejas llaves sobre la mesa. La verdad, al fin, hablaría por sí sola. El mundo de Rodrigo Vargas se desmoronó no con un grito, sino con el aroma de su infancia. De pie en el umbral de aquella cocina humilde, no vio a una madre vengativa, sino el reflejo de todo lo que había intentado destruir. El aire estaba cargado con la memoria del mole de su padre, una receta que era un testamento, un legado que él había cambiado por el frío resplandor de las pantallas y los apretones de manos vacíos. Su traje de diseñador, su reloj de lujo, toda la armadura que había construido con tanto esmero se sintió de repente pesada e inútil. Quiso hablar, articular una disculpa o una defensa, pero las palabras se ahogaron en su garganta, convertidas en cenizas por la simple y abrumadora verdad de su fracaso moral. Celia se giró lentamente, la cuchara de madera aún en su mano. No había triunfo en su mirada, ni el brillo de la victoria, sino una profunda y serena tristeza, la de una jardinera que mira un árbol que ha crecido torcido a pesar de todos sus cuidados. Sus ojos, que él había evitado durante tanto tiempo, ahora lo sostenían sin juicio, pero con un peso insoportable. Sin decir una palabra, se movió con la parsimonia de un ritual sagrado. Tomó un plato del estante, sirvió una porción generosa de arroz blanco y lo cubrió cuidadosamente con el mole oscuro y fragante. Luego lo colocó en la pequeña mesa, justo al lado de las viejas llaves de latón. El gesto no fue una invitación, fue una orden silenciosa. Rodrigo se acercó a la mesa como un autómata, sus piernas moviéndose sin que él fuera consciente de ello. Se sentó, la silla de madera barata sintiéndose más real que el trono de cuero de su oficina. La primera cucharada fue una sentencia. El sabor no era solo de chiles y especias, era el sabor de los domingos por la tarde,
de las manos de su padre enseñándole a amasar, de las risas en una cocina que siempre olía a hogar. Era el sabor de la pertenencia, de un amor que no pedía nada a cambio. Las lágrimas, silenciosas y amargas, comenzaron a caer en el plato, mezclándose con la salsa oscura. No lloraba por el imperio perdido, sino por el reino que nunca había sabido valorar. Fue entonces cuando Celia habló, su voz tan suave como el murmullo del viento que una vez le había advertido. El viento ya sopló, hijo. Ahora es hora de aprender a construir algo que él no pueda derrumbar. No le habló del dinero, ni de los abogados, ni de la humillación pública. Le habló de los cimientos. No vine a reclamar un imperio, vine a recordarte el valor de la primera piedra. Con la misma calma, le explicó que había dado instrucciones a Mateo para retirar todas las acciones legales. El dinero, las acciones, la empresa, todo quedaría disuelto y donado a una fundación para apoyar a pequeños negocios familiares. Ella no quería nada de eso, solo quería que él entendiera. Los meses que siguieron no fueron de reconstrucción, sino de demolición voluntaria. Rodrigo vendió la mansión fría y vacía, liquidó sus últimas posesiones y desapareció del radar del mundo tecnológico que una vez lo había aclamado como un rey. El artículo de Amelia finalmente se publicó, pero no fue la historia de un fraude, sino el relato conmovedor de una madre que sacrificó un imperio para recuperar a su hijo. Lejos de los titulares, Rodrigo encontró trabajo en un pequeño taller de carpintería, aprendiendo a construir con sus manos, sintiendo el placer honesto de crear algo sólido y real. Sus visitas al asilo se volvieron un ritual sagrado, no de obligación, sino de un anhelo genuino por la serenidad que su madre irradiaba. Mateo continuó visitando a Celia, no como abogado, sino como un nieto adoptivo. Se sentaban en el jardín, que ahora florecía bajo los cuidados de ella y otros residentes, y hablaban de cosas sencillas. Un día, Mateo le comentó lo cambiado que veía a Rodrigo, la paz que parecía haber encontrado en su nueva vida anónima. «Usted no ganó un caso, doña Celia», le dijo con admiración. «Usted obró un milagro». Ella sonrió, sus ojos fijos en una planta de tomate que comenzaba a dar frutos. «Yo no hice nada que la tierra no haga todos los días, Mateo. A veces, para que algo nuevo pueda crecer, todo lo viejo debe caer primero. Gané un hijo de vuelta. Eso es más valioso que cualquier cosa». En una de esas visitas, mientras el sol de la tarde teñía el cielo de naranja, Celia llamó a Rodrigo. Se sentaron juntos en el mismo banco donde todo había comenzado a cambiar. Sin decir una palabra, ella puso en su mano las viejas llaves de latón. Rodrigo las miró, sintiendo su peso familiar y su nuevo significado. Intentó devolvérselas, pero ella cerró suavemente su mano sobre la de él. «Estas ya no son para abrir una puerta, hijo. Son para que nunca olvides dónde está el suelo. Son el recordatorio de que cada gran edificio necesita una primera piedra, una que se pone con amor y gratitud». Él asintió, las lágrimas esta vez no de vergüenza, sino de una profunda y sanadora comprensión. Rodrigo salió del asilo esa tarde, las llaves frías y pesadas en su bolsillo. Por primera vez en décadas, no sentía la necesidad de correr hacia el futuro ni de esconderse del pasado. Caminaba con la lentitud de un hombre que ha aprendido a sentir el suelo bajo sus pies. El imperio se había ido, pero la ruina había dado paso a un terreno fértil, listo para ser sembrado con algo verdadero. Había perdido su fortuna, pero había encontrado el camino de regreso a sí mismo. Pero para que la lección estuviera completa, para que la primera piedra fuera verdaderamente honrada, aún quedaba un gesto final. Pasó un año de silencio y trabajo, de amaneceres tempranos y noches de un cansancio honesto que Rodrigo no había conocido en toda su vida adulta. Las manos que antes firmaban contratos millonarios,
ahora estaban cubiertas de callos y aserrín, y en esa transformación física encontró una purificación del alma. El ruido ensordecedor del éxito había sido reemplazado por el ritmo constante de la sierra y el olor a madera recién cortada. Se había despojado de su nombre, de su historia de portada de revista, para convertirse simplemente en un hombre que aprendía a construir con sus manos. Y en esa anonimidad, en esa sencillez que tanto había despreciado, encontró una paz que ninguna cuenta bancaria le había podido ofrecer. La profecía de su madre se había cumplido. El viento lo había derribado, pero al caer había encontrado por fin el suelo firme. Fue entonces cuando sintió que había pagado su deuda con el silencio, que supo cuál era el gesto final que debía hacer. Regresó al este de Austin, al barrio que una vez representó su vergüenza y que ahora veía como el único lugar al que realmente pertenecía. No buscó el terreno donde había estado el viejo restaurante. Ese lugar ya era parte de un complejo de apartamentos sin alma. En su lugar, encontró un pequeño local en una esquina olvidada, con las ventanas rotas y las paredes cubiertas de grafitis. Con los modestos ahorros de su trabajo como carpintero, lo compró. No era una inversión, era un acto de restitución. No iba a construir un negocio para generar riqueza, sino un refugio para honrar una memoria. Iba a reconstruir la primera piedra. La construcción no fue un proyecto, sino una meditación. El hombre que antes supervisaba a cientos de empleados desde una torre de cristal, ahora clavaba cada viga con sus propias manos. Los primeros días trabajó solo, bajo la mirada curiosa de los viejos vecinos. Pero pronto, la curiosidad se transformó en reconocimiento y luego en ayuda. Un viejo amigo de su padre le trajo café por las mañanas. El hijo del antiguo dueño de la tienda de abarrotes se ofreció a ayudar con la electricidad. Poco a poco, la comunidad que él había abandonado lo abrazó de nuevo, no por quién había sido, sino por el hombre en el que se estaba convirtiendo. Estaba construyendo más que un edificio. Estaba reconstruyendo puentes que creía quemados para siempre. El día de la inauguración no hubo cintas que cortar ni discursos ensayados. En el letrero de madera que él mismo había tallado, no se leía un nombre corporativo, sino dos palabras simples: el sazón de Celia. El lugar estaba lleno, no de inversionistas, sino de los rostros arrugados de los ancianos del asilo, de las familias del barrio, de Mateo y su familia. El aroma del mole de su madre llenaba el aire, un perfume que era a la vez una disculpa y una promesa. En una mesa en el centro, doña Celia observaba a su hijo, que ahora llevaba un delantal manchado de salsa, servir platos con una humildad que valía más que cualquier imperio. No sonreía, pero en sus ojos había una serenidad que era la bendición más grande. En un momento de calma, Rodrigo se secó las manos en el delantal y se acercó a la entrada. De su bolsillo sacó las viejas llaves de latón. Con un cuidado ceremonial, las colgó en un clavo simple junto al marco de la puerta, a la vista de todos. Ya no eran un ancla al pasado ni un arma de justicia, sino un faro, un recordatorio perpetuo de que todo comienza en alguna parte, de que cada logro se construye sobre un sacrificio que nunca debe ser olvidado. Eran el testamento visible de su lección, la prueba de que finalmente había entendido el verdadero valor no de lo que se construye, sino de por qué se construye. El pequeño restaurante prosperó, no por su menú, sino por su alma. Se convirtió en el corazón del barrio, un lugar donde las viejas historias se contaban de nuevo y las nuevas generaciones aprendían el sabor de las raíces. Rodrigo nunca volvió a ser millonario en dinero, pero se hizo inmensamente rico en aquello que realmente importa: propósito, comunidad y el amor redimido de su madre. Descubrió que la verdadera herencia no es lo que se deja, sino lo que se repara y se hace florecer de nuevo.
porque al final ninguna estructura puede sostenerse sobre el olvido, pues la gratitud es el único cimiento que el tiempo no puede erosionar.